La mantequilla que untas cada mañana en tu tostada esconde un proceso tan fascinante que cambiarás para siempre la forma de verla. La mantequilla forma parte de nuestras vidas de una manera tan natural que rara vez nos detenemos a pensar en cómo llega hasta nuestra mesa. Este alimento cremoso y dorado ha acompañado a la humanidad durante miles de años, pero su historia comenzó de manera completamente accidental. Imagínate por un momento a un comerciante árabe hace 4000 años, cabalgando por el desierto con una bolsa de piel de cabra llena de leche colgada de su montura. El constante movimiento del caballo, combinado con el calor del sol, transformó misteriosamente esa leche en algo completamente nuevo, los primeros grumos de mantequilla de la historia. Pero antes de sumergirnos en el fascinante mundo de la elaboración de mantequilla, necesitas entender algo fundamental. No toda la leche sirve para este propósito. El secreto está en la grasa. La leche fresca contiene aproximadamente un 3.5% de grasa, pero para hacer mantequilla necesitamos concentrar esa grasa hasta alcanzar un 80%. Es como intentar encontrar pequeñas perlas doradas flotando en un océano blanco. El proceso comienza en las granjas lecheras, donde las vacas producen esa materia prima tan preciada. Una vaca lechera promedio puede producir entre 20 y 40 litros de leche al día. Pero aquí viene algo que te sorprenderá. El sabor final de la mantequilla depende enormemente de lo que esa vaca haya comido. Si pasta en campos llenos de hierbas aromáticas y flores silvestres, su leche desarrollará notas más complejas y delicadas. Es por eso que la mantequilla de ciertas regiones del mundo tiene características tan distintivas. Una vez que la leche llega a la planta procesadora, comienza una carrera contra el tiempo. La leche fresca debe procesarse antes de que transcurran 48 horas desde el ordeño, porque después de ese tiempo, los sabores empiezan a deteriorarse y aparecen bacterias indeseadas. El primer paso crucial es la pasteurización, un proceso que lleva el nombre del científico francés Louis Pasteur. La leche se calienta a exactamente 72 grados centígrados durante 15 segundos, eliminando cualquier microorganismo peligroso sin alterar significativamente su sabor. Pero aquí viene la parte realmente interesante. Después de la pasteurización, la leche debe enfriarse rápidamente y luego calentarse de nuevo, pero esta vez de manera muy específica. Se lleva a una temperatura de entre 45 y 55 grados centígrados, y en este punto se añaden cultivos de bacterias especiales. Estas bacterias, principalmente Lactococcus lactis y Leuconostoc mesenteroides, van a trabajar durante las próximas 12 a 16 horas fermentando los azúcares naturales de la leche. Durante este periodo de fermentación ocurre algo mágico. Las bacterias no solo acidifican ligeramente la leche, sino que también producen compuestos aromáticos que darán a la mantequilla ese sabor característico que todos conocemos. Diacetilo, acetoína, ácido láctico. Estos nombres pueden sonar complicados, pero son los responsables de esas notas mantecosas y ligeramente ácidas que hacen que la mantequilla sea tan irresistible. Una vez completada la fermentación, llega el momento de separar la grasa del resto de los componentes. Para esto se utiliza una centrífuga gigante que gira a velocidades increíbles, hasta 3000 revoluciones por minuto. La fuerza centrífuga separa los componentes según su densidad. La grasa, al ser más liviana, se concentra en el centro, mientras que el agua y las proteínas se desplazan hacia el exterior. El resultado es la nata, que contiene entre un 35 y un 40% de grasa láctea. Pero la nata por sí sola no es mantequilla. Necesita pasar por el proceso más importante de todos, el batido. Y aquí es donde la física se vuelve realmente fascinante. Cuando bates la nata, inicialmente se forma espuma porque estás incorporando aire entre las gotas de grasa. Estas gotas están rodeadas por membranas muy delicadas que las mantienen separadas unas de otras. Pero conforme continúas batiendo, algo extraordinario sucede. Las membranas empiezan a romperse. El momento exacto en que esto ocurre depende de varios factores cruciales. La temperatura debe estar entre los 12 y los 14 grados centígrados. Si está más fría, las membranas se vuelven demasiado rígidas y no se rompen adecuadamente. Si está más caliente, la grasa se vuelve demasiado blanda y no se pueden formar los grumos necesarios. Es un equilibrio tan delicado que los maestros mantequeros pueden predecir el momento exacto simplemente escuchando el sonido que hace la batidora. Después de aproximadamente 8 a 12 minutos de batido intenso, ocurre lo que en la industria se conoce como el punto de ruptura. De repente, la espuma cremosa se separa en dos fases completamente distintas. Grumos dorados de grasa pura flotando en un líquido blanquecino. Ese líquido es el suero de mantequilla, y esos grumos dorados son el nacimiento de la mantequilla tal como la conocemos. Pero el proceso está lejos de terminar.
Los grumos de mantequilla recién formados están llenos de agua y suero de mantequilla atrapados, lo que podría hacer que se eche a perder rápidamente. Por eso deben lavarse meticulosamente con agua helada, una y otra vez hasta que el agua salga completamente transparente. Este lavado puede repetirse hasta 5 o 6 veces, y durante cada lavado se va expulsando más líquido y concentrando más la grasa. Después del lavado viene un paso que determina la textura final de la mantequilla, el amasado. Este proceso no se hace con las manos, sino con unas paletas especiales de madera que presionan y exprimen la mantequilla de manera uniforme. Durante el amasado se expulsan las últimas gotas de suero atrapado y se distribuye uniformemente la sal, si es que se va a añadir. La sal en la mantequilla no es solo un conservante, aunque cumple esa función de manera excelente. También intensifica el sabor y crea un contraste que realza las notas dulces naturales de la grasa láctea. La cantidad perfecta es aproximadamente el 1.5% del peso total, pero algunos maestros mantequeros ajustan esta proporción según la época del año y las características específicas de la leche que están usando. Una vez terminado el amasado, la mantequilla debe reposar en cámaras frigoríficas especiales a una temperatura constante de entre 2 y 4 grados centígrados. Durante este reposo, que puede durar desde unas pocas horas hasta varios días, ocurre un proceso llamado cristalización. Las moléculas de grasa se reorganizan formando una estructura cristalina específica que le da a la mantequilla su textura firme pero untable. La cristalización es un fenómeno tan complejo que aún hoy los científicos siguen estudiándolo. Existen al menos 6 formas diferentes en las que pueden cristalizar las grasas lácteas, y cada una produce una textura ligeramente distinta. La forma más deseable es la que se conoce como cristales beta prima, que son pequeños y uniformes, creando esa textura suave y cremosa que asociamos con la mantequilla de alta calidad. Durante el periodo de reposo también ocurre algo llamado maduración del sabor. Los compuestos aromáticos que se formaron durante la fermentación inicial continúan evolucionando e interactuando entre ellos, desarrollando matices más complejos y equilibrados. Es similar a lo que ocurre cuando un buen vino envejece, pero en un periodo de tiempo mucho más corto. Pero aquí viene algo que muy pocas personas saben. La mantequilla tiene memoria. Si la sometes a cambios bruscos de temperatura, o si la manipulas incorrectamente durante su formación, desarrollará defectos de textura que pueden persistir durante semanas. Puede volverse granulosa, desarrollar una consistencia cerosa o incluso separarse parcialmente. Los maestros mantequeros experimentados pueden detectar estos problemas simplemente observando el color y la manera en que la mantequilla se comporta cuando la cortan. El color de la mantequilla también cuenta una historia fascinante. Ese tono dorado característico proviene principalmente de los carotenoides presentes en la hierba que comieron las vacas. Durante los meses de primavera y verano, cuando las vacas pastan en campos verdes llenos de hierba fresca, la mantequilla naturalmente adquiere un color más intenso. En invierno, cuando las vacas se alimentan principalmente de heno y forraje seco, la mantequilla tiende a ser más pálida. Históricamente, los consumidores asociaban el color dorado intenso con mayor calidad, por lo que algunos productores comenzaron a añadir colorantes naturales como el achiote o incluso extractos de zanahoria para mantener un color uniforme durante todo el año. Esta práctica continúa hoy en día en muchos países, aunque siempre utilizando colorantes completamente naturales y seguros. La temperatura de almacenamiento final es crítica para mantener todas estas características que tanto trabajo costó desarrollar. La mantequilla debe mantenerse constante entre -2 y +2 grados centígrados. A temperaturas más altas comenzará a perder su forma y pueden desarrollarse sabores rancios. A temperaturas más bajas se volverá demasiado dura y será difícil de untar. Existe un detalle técnico que resulta absolutamente sorprendente. La mantequilla es técnicamente una emulsión invertida. Mientras que la leche es una emulsión de grasa en agua, la mantequilla es una emulsión de agua en grasa. Esto significa que pequeñas gotas de agua están dispersas y atrapadas dentro de una matriz continua de grasa. Esta estructura única es lo que le permite a la mantequilla derretirse suavemente en tu boca, liberando gradualmente todos sus sabores complejos. El proceso de calidad no termina con la producción. Cada lote de mantequilla se somete a pruebas rigurosas que evalúan no solo su sabor y aroma, sino también su textura, color y capacidad de conservación. Los catadores profesionales pueden detectar más de 40 sabores y aromas diferentes en una mantequilla de alta calidad, desde notas florales y herbales hasta matices de frutos secos y miel. Uno de los aspectos más sorprendentes de la producción moderna de mantequilla es la precisión tecnológica involucrada.
Sensores especializados monitorean constantemente la temperatura, la humedad, la velocidad de batido e incluso la composición química del aire dentro de las cámaras de procesamiento. Un cambio de apenas medio grado en la temperatura puede afectar significativamente el resultado final. La mantequilla artesanal, por otro lado, mantiene muchos de los métodos tradicionales, pero los combina con un conocimiento científico moderno. Los productores artesanales suelen trabajar con lotes mucho más pequeños, lo que les permite ajustar cada variable según las características específicas de la leche de ese día particular. Pueden cambiar los tiempos de fermentación, ajustar las temperaturas de batido o incluso modificar las cepas de bacterias utilizadas para crear perfiles de sabor únicos. Un aspecto fascinante de la producción artesanal es el concepto de terroir, similar al utilizado en la producción de vino. La mantequilla puede reflejar las características específicas del lugar donde se produjo la leche, el tipo de suelo, el clima, las plantas específicas que crecen en la región, e incluso las razas particulares de vacas utilizadas. Algunas regiones de Francia, por ejemplo, han desarrollado mantequillas con características tan distintivas que tienen denominación de origen protegida. La estacionalidad también juega un papel crucial que muy pocos consumidores comprenden. La mantequilla producida en primavera, cuando las vacas han comenzado a pastar en hierba fresca después del invierno, tiene características completamente diferentes a la producida en otoño, cuando las vacas han pasado meses alimentándose de pastos maduros y diversos. Los conocedores pueden distinguir estas diferencias estacionales e incluso prefieren ciertas épocas del año para diferentes usos culinarios. La tecnología moderna ha introducido innovaciones sorprendentes en el proceso tradicional. Algunos productores ahora utilizan ultrasonidos de baja intensidad durante el proceso de batido para acelerar la ruptura de las membranas grasas sin generar calor excesivo. Otros emplean atmósferas controladas con gases inertes para prevenir la oxidación durante el procesamiento y almacenamiento. Pero quizás lo más increíble de todo este proceso es cómo algo tan simple como agitar leche puede crear un alimento tan complejo y satisfactorio. La mantequilla contiene más de 300 compuestos diferentes que contribuyen a su sabor, y la proporción exacta de cada uno depende de miles de variables que van desde la genética de la vaca hasta la humedad relativa del aire el día que se procesó. Los avances en la comprensión de la microbiología láctea han revelado que incluso las bacterias presentes naturalmente en el ambiente de procesamiento pueden influir en el sabor final. Algunas queserías y mantequillas tradicionales han desarrollado lo que se conoce como flora autóctona, comunidades específicas de microorganismos beneficiosos que se han establecido en sus instalaciones a lo largo de décadas o incluso siglos, contribuyendo características únicas e irrepetibles. Resulta sorprendente descubrir que durante la Edad Media, la mantequilla era considerada un alimento de pobres en muchas regiones de Europa. La nobleza y las clases altas preferían cocinar con aceites vegetales o grasas animales más exóticas, mientras que los campesinos dependían de la mantequilla como fuente principal de grasa en su dieta. Esta percepción cambió radicalmente durante el Renacimiento, cuando los cocineros de las cortes reales comenzaron a experimentar con ella y descubrieron su capacidad para transformar completamente los sabores de otros ingredientes. La mantequilla posee una propiedad química extraordinaria que la convierte en un vehículo perfecto para transportar sabores. Las moléculas aromáticas de muchos alimentos, especialmente las especias y las hierbas, son liposolubles, lo que significa que se disuelven mejor en grasa que en agua. Cuando derrites mantequilla con ajo, por ejemplo, los compuestos sulfurados del ajo se incorporan a la grasa láctea, creando una sinergia que potencia ambos sabores de manera exponencial. Los chefs profesionales han comprendido este principio durante siglos, aunque la ciencia detrás de él solo se ha explicado recientemente. El comportamiento de la mantequilla al calentarse revela otra dimensión fascinante de su naturaleza. Cuando la calientas suavemente en una sartén, atraviesa varias fases distintivas. Primero se derrite en un líquido amarillo brillante. Pero si continúas calentándola a fuego medio, algo extraordinario empieza a suceder. El agua residual contenida en la mantequilla comienza a evaporarse, creando pequeñas burbujas que hacen que la superficie borbotee. Este momento es crucial en muchas técnicas culinarias francesas clásicas. Si mantienes la temperatura controlada y sigues calentando, la mantequilla atraviesa lo que los cocineros llaman el punto de la espuma blanca. Las proteínas lácteas que quedaban dispersas en la grasa empiezan a coagular y flotar hacia la superficie, formando una espuma blanquecina que oculta el líquido dorado que hay debajo. Muchos cocineros aficionados cometen el error de retirar la mantequilla del fuego en este punto, pero la verdadera transformación aún está por llegar. Continuar calentando más allá de la espuma blanca requiere atención y experiencia. Las proteínas lácteas comienzan a dorarse, pasando del blanco al beige, luego al marrón claro.
El aroma que emerge en este momento es absolutamente embriagador. Notas de avellana tostada, caramelo y un toque de dulzura compleja. Los franceses llaman a este estado beurre noisette, o mantequilla avellana, y es uno de los secretos mejor guardados de la alta cocina. Este proceso de dorado no es una simple caramelización, es una reacción de Maillard aplicada a las proteínas lácteas. Pero la transformación puede llevarse aún más lejos. Si continúas calentando con extremo cuidado, la mantequilla alcanza un punto donde las proteínas se vuelven de color marrón oscuro, casi negro, y se depositan en el fondo de la sartén. El líquido sobrenadante es ahora completamente transparente, de un color dorado intenso y brillante. Esto es lo que se conoce como ghee o mantequilla clarificada. Este producto puede calentarse a temperaturas mucho más altas que la mantequilla normal sin quemarse, porque ya no contiene las proteínas y el agua que se queman fácilmente. El ghee tiene una historia que se remonta a más de 5.000 años en la India, donde es considerado sagrado en muchas tradiciones religiosas. Los textos védicos antiguos mencionan el ghee no solo como un alimento, sino como una medicina y un elemento esencial en ceremonias religiosas. La razón de su importancia va más allá de lo espiritual. En climas cálidos, sin refrigeración moderna, el ghee podía conservarse durante meses o incluso años sin estropearse, convirtiéndose en una forma invaluable de preservar las propiedades nutricionales de la leche. La química de conservación del ghee es notable por su simplicidad y eficacia. Al eliminar completamente el agua y las proteínas, se eliminan los dos componentes que las bacterias necesitan para crecer. La grasa pura es un ambiente inhóspito para la mayoría de los microorganismos, especialmente cuando se almacena en un recipiente hermético que impide la entrada de aire y humedad. Algunas familias en el norte de la India tienen tradiciones de conservar ghee durante generaciones, pasando pequeñas cantidades de ghee centenario como reliquia familiar. El proceso de envasado de la mantequilla comercial también esconde detalles técnicos que pocos consumidores conocen. El papel de aluminio que envuelve la mayoría de las barras de mantequilla no es un material elegido al azar. Este papel especial tiene múltiples capas: una capa exterior de papel para proporcionar resistencia estructural, una capa intermedia de aluminio puro para bloquear completamente la luz y el oxígeno, y una capa interior de material alimentario que no se adhiere a la grasa. Esta construcción multicapa protege la mantequilla de tres enemigos principales: la luz, el oxígeno y los olores externos. La mantequilla tiene una capacidad extraordinaria para absorber olores de su entorno. Si dejas mantequilla sin envolver en un frigorífico junto a cebollas o pescado durante unas pocas horas, absorberá esos olores tan completamente que su sabor quedará comprometido de manera permanente. Esta característica es tanto una debilidad como una fortaleza. Algunos productores artesanales la explotan intencionadamente, almacenando mantequilla en bodegas con hierbas aromáticas o maderas específicas para infusionar sutilmente sabores complejos. Las aplicaciones culinarias de la mantequilla van mucho más allá de simplemente untarla en pan. En la repostería profesional, la mantequilla es el ingrediente que determina la textura de innumerables productos. Cuando haces masa de hojaldre, por ejemplo, encierras capas de mantequilla fría y dura entre capas de masa. Al hornear, el agua contenida en la mantequilla se convierte en vapor, separando las capas de masa y creando esas láminas crujientes y aireadas que caracterizan a los croissants y mil hojas perfectos. Se necesitan exactamente 729 capas para lograr la textura ideal de un croissant francés auténtico. La temperatura de la mantequilla, cuando se mezcla con otros ingredientes, puede cambiar completamente el resultado final de una receta. Para hacer galletas crujientes, necesitas mantequilla derretida que se mezcle completamente con los azúcares, creando una masa líquida que se extiende durante el horneado. Para hacer galletas esponjosas, necesitas mantequilla a temperatura ambiente que puedas batir con azúcar para incorporar aire, creando pequeñas burbujas que se expanden en el horno. Para hacer galletas compactas y arenosas, necesitas mantequilla muy fría que se corte en pequeños trozos sólidos que se derriten durante el horneado, dejando pequeños huecos en la estructura. Los pasteleros profesionales hablan de la mantequilla en términos de plasticidad, refiriéndose a su capacidad de mantener una forma cuando está fría, pero ser maleable sin derretirse. Esta ventana de plasticidad óptima ocurre entre los 15 y los 18 grados centígrados. Fuera de este rango estrecho, la mantequilla es demasiado dura para trabajar o demasiado blanda para mantener su estructura. Los profesionales a menudo ajustan la temperatura de sus cocinas para mantener este rango preciso cuando trabajan con masas laminadas. La industria de la mantequilla ha desarrollado variaciones especializadas para diferentes aplicaciones profesionales.
Existe mantequilla con un contenido de grasa del 82%, para repostería fina, mantequilla con el 84% para hojaldre profesional y mantequilla con solo el 78% para aplicaciones donde se necesita más humedad. Cada una de estas variaciones requiere ajustes específicos en el proceso de producción, modificando los tiempos de batido, lavado y amasado. En el mundo de la gastronomía molecular, los chefs han llevado la mantequilla a territorios completamente nuevos. Algunos han creado mantequillas espumosas usando sifones de gas nitrógeno, obteniendo texturas tan ligeras que literalmente flotan en el aire durante unos segundos. Otros han desarrollado mantequillas en polvo mediante liofilización, que se rehidratan instantáneamente en contacto con líquidos calientes. Estas técnicas pueden parecer excesivamente modernas, pero todas se basan en comprender profundamente la estructura molecular única de las grasas lácteas. La mantequilla compuesta es otra dimensión fascinante donde la creatividad culinaria se encuentra con la ciencia láctea. Mezclar mantequilla ablandada con hierbas frescas, especias, cítricos o incluso ingredientes dulces crea combinaciones que permanecen estables durante semanas en el frigorífico. La clave está en la proporción. Añadir demasiados ingredientes húmedos compromete la estabilidad de la emulsión, mientras que muy pocos no proporcionan suficiente sabor. Los chefs profesionales suelen mantener una proporción de 90% de mantequilla y 10% de ingredientes adicionales como punto de partida. Termino con algo que probablemente nunca habías considerado. La mantequilla es uno de los pocos alimentos que conecta directamente la bioquímica del suelo con el placer sensorial humano. Los minerales que las raíces de la hierba absorben del suelo se incorporan a las células vegetales. Las vacas comen esa hierba y procesan esos nutrientes en su sistema digestivo complejo. Esos compuestos pasan a la leche, sobreviven a la pasteurización, se concentran durante el batido y finalmente llegan a tu paladar, donde interactúan con receptores específicos que han evolucionado durante millones de años para detectar grasas nutritivas. Cada bocado de mantequilla que tomas es, en esencia, el resultado de una cadena asombrosa de transformaciones que comienza en el suelo bajo tus pies y termina en las células de tu lengua. La próxima vez que untes mantequilla en tu tostada, recuerda que estás experimentando el producto final de uno de los procesos más complejos y antiguos que la humanidad ha dominado. Lo que estás a punto de descubrir sobre esa mantequilla que guardas en tu nevera te hará replantearte todo lo que creías saber sobre este alimento aparentemente simple. ¿Sabías que existe una mantequilla especial que solo puede producirse durante 3 meses al año y que algunos restaurantes pagan hasta 300 euros por kilogramo? Se produce exclusivamente en los Alpes suizos, cuando las vacas pastan a más de 1500 metros de altitud. A esa altura, las hierbas contienen concentraciones únicas de compuestos aromáticos que no existen a nivel del mar. Las vacas solo pueden acceder a estos pastos entre junio y agosto, cuando la nieve se derrite completamente. Este tipo de mantequilla alpina tiene propiedades organolépticas tan especiales que los científicos han identificado más de 150 compuestos aromáticos diferentes que no aparecen en ninguna otra mantequilla del mundo. La razón es fascinante. La radiación ultravioleta intensa de la alta montaña hace que las plantas produzcan metabolitos secundarios únicos como mecanismo de protección. Cuando las vacas consumen estas hierbas, esos compuestos se transfieren directamente a su leche. Pero la altitud no es el único factor que puede crear mantequillas extraordinarias. En Normandía existe una tradición centenaria de alimentar a las vacas con una dieta que incluye manzanas fermentadas. Las vacas normandas consumen hasta 5 kilos de manzanas al día durante la temporada de cosecha, lo que le da a su mantequilla un sabor ligeramente afrutado y una textura más cremosa. Los productores locales descubrieron hace siglos que las enzimas presentes en las manzanas fermentadas mejoran la digestión de las vacas y aumentan significativamente el contenido de grasa en su leche. Algo aún más sorprendente ocurre en Nueva Zelanda, donde algunas granjas han comenzado a experimentar con horarios de ordeño basados en ciclos lunares. Suena a superstición, pero los datos son contundentes. La leche ordeñada durante la luna llena contiene un 8% más de grasa que la ordeñada durante luna nueva. Los científicos creen que esto se debe a cambios hormonales en las vacas relacionados con la presión atmosférica, aunque el mecanismo exacto sigue siendo un misterio. En Dinamarca han desarrollado una técnica revolucionaria que involucra música clásica durante el proceso de fermentación. Las vibraciones sonoras de frecuencias específicas, particularmente las de Bach y Mozart, tocadas a 60 decibelios, aceleran la actividad de las bacterias lácticas. El resultado es una mantequilla con un perfil de sabor más complejo que se desarrolla en la mitad del tiempo tradicional. Los investigadores daneses han registrado diferencias medibles en la estructura molecular de las grasas cuando se exponen a estas frecuencias musicales específicas. Los japoneses han llevado la precisión de la mantequilla a niveles casi obsesivos.
En las prefecturas de Hokkaido producen lo que llaman mantequilla de un día, donde todo el proceso desde el ordeño hasta el producto final se completa en menos de 24 horas. Para lograr esto, las plantas procesadoras están literalmente construidas dentro de las granjas lecheras. El resultado es una mantequilla con una frescura y intensidad de sabor que se deteriora si no se consume en un plazo de 72 horas. Pero quizás lo más extraordinario se encuentra en Finlandia, donde han descubierto que las vacas que pastan en bosques de abetos producen una mantequilla con propiedades antibacterianas naturales. Los abetos liberan compuestos llamados terpenos, que las vacas inhalan constantemente mientras pastan. Estos compuestos se acumulan en su grasa corporal y posteriormente en la leche, creando una mantequilla que puede conservarse sin refrigeración durante semanas sin estropearse. Los científicos finlandeses han aislado estos terpenos y descubierto que son efectivos contra varias cepas de bacterias patógenas. Esto explicaría por qué los pueblos nórdicos tradicionalmente tenían tasas más bajas de infecciones gastrointestinales, a pesar de las condiciones de conservación precarias de épocas pasadas. La naturaleza, una vez más, había proporcionado una solución elegante mucho antes de que la ciencia pudiera explicarla. En el extremo opuesto del planeta, en la Patagonia Argentina, existe un fenómeno climático único que crea condiciones perfectas para una mantequilla excepcional. Los vientos constantes del sur transportan micropartículas de sal marina que se depositan en los pastos a lo largo de centenares de kilómetros tierra adentro. Las vacas que pastan en estos campos consumen trazas microscópicas de esta sal marina natural, lo que le da a su mantequilla un toque mineral sutil que los catadores profesionales describen como notas oceánicas. La mantequilla patagónica ha desarrollado tal reputación que los chefs de Buenos Aires viajan más de 1000 kilómetros para obtenerla directamente de los productores. La peculiaridad de esta mantequilla es que su sabor cambia según la dirección del viento durante la época en que se produjo. Los vientos del este traen minerales diferentes a los del oeste, creando variaciones estacionales que se pueden detectar en catas a ciegas. En Irlanda han desarrollado lo que podríamos llamar mantequilla de tormenta. Durante los días previos a grandes tormentas atlánticas, la presión barométrica baja significativamente, y esto afecta la composición de los pastos. Las plantas liberan más aceites esenciales cuando sienten la aproximación de mal tiempo, un mecanismo evolutivo de supervivencia. Las vacas que pastan durante estos días producen una mantequilla con una intensidad aromática extraordinaria, que puede ser hasta 3 veces superior a la normal. Los productores irlandeses más experimentados han aprendido a leer los patrones meteorológicos y programan sus procesos de producción en sincronía con estas condiciones atmosféricas específicas. Tienen registros detallados que datan de más de 100 años, documentando cómo diferentes tipos de tormentas afectan el sabor final de la mantequilla. Es una fusión fascinante entre meteorología tradicional y ciencia láctea moderna. Uno de los desarrollos más innovadores viene de Holanda, donde han comenzado a utilizar inteligencia artificial para predecir el sabor de la mantequilla antes de producirla. Sensores colocados en los pastos analizan en tiempo real la composición química de las hierbas, la humedad del suelo, la temperatura ambiente y docenas de otros factores. Un algoritmo procesa toda esta información y predice con un 95% de precisión cómo sabrá la mantequilla que se producirá con la leche de vacas que pasten en esos campos. Este sistema permite a los productores holandeses ajustar la dieta de sus vacas con días de anticipación para lograr perfiles de sabor específicos. Si un restaurante Michelin quiere mantequilla con notas herbales intensas, pueden programar la alimentación de las vacas para conseguir exactamente esas características. Es personalización de mantequilla a nivel molecular. En Canadá han descubierto algo que desafía toda la lógica. La mantequilla producida durante las auroras boreales tiene propiedades únicas. Durante estos fenómenos atmosféricos, la actividad electromagnética intensa parece afectar el comportamiento de las vacas. Producen leche con patrones de cristalización de grasa completamente diferentes. Los científicos aún no comprenden el mecanismo, pero la mantequilla resultante tiene una textura más cremosa y un punto de fusión ligeramente inferior. Los ganaderos canadienses del norte han comenzado a rastrear la actividad de auroras boreales y programar ordeños especiales durante estos eventos. La mantequilla de aurora boreal se ha convertido en un producto de nicho tan exclusivo que se agota en cuestión de horas cuando se pone a la venta. Pero nada de esto se compara con lo que han logrado en una pequeña isla de Escocia llamada Islay. Conocida principalmente por su whisky, la isla tiene condiciones únicas que crean la que muchos consideran la mantequilla más extraordinaria del mundo.
Los pastos están constantemente expuestos a la brisa marina cargada de yodo. Las vacas beben agua filtrada naturalmente a través de turba milenaria, y el clima húmedo y fresco crea condiciones perfectas para hierbas con concentraciones inusuales de omega 3. La mantequilla de Islay tiene un color dorado tan intenso que parece artificial, pero es completamente natural. Su sabor es tan complejo que los expertos han identificado notas que van desde miel silvestre hasta algas marinas, pasando por toques ahumados que recuerdan al turbo de los whisky locales. Solo se produce entre mayo y septiembre y la producción anual no supera los 200 kilos. Cada año se organiza una subasta donde compradores de todo el mundo pujan por pequeñas porciones de esta mantequilla legendaria. El récord actual es de 1.200 euros por un kilogramo, pagado por un restaurante de Tokio que quería ofrecer la experiencia más exclusiva posible a sus clientes. La historia de la mantequilla de Islay ilustra perfectamente cómo factores aparentemente insignificantes pueden crear resultados extraordinarios. El yodo marino, la turba antigua, el clima específico e incluso la genética particular de las vacas Highland que han vivido en la isla durante siglos, todo se combina para crear algo irrepetible en cualquier otro lugar del mundo. La próxima vez que abras tu frigorífico y veas esa barra dorada de mantequilla, recuerda que estás viendo el resultado de una de las transformaciones más complejas y hermosas de la naturaleza. Desde las montañas suizas hasta las islas escocesas, desde los bosques de Finlandia hasta las llanuras patagónicas, cada mantequilla cuenta la historia única del lugar donde nació. Y ahora que conoces estos secretos, ya nunca más verás la mantequilla como algo ordinario.